quería enseñar sobre Choosing Wisely, que habla de, digamos, 5 conceptos de alto valor para hacer intervenciones dentro de Vale, es de la este. dermatología. Sobre todo se centra más que en hacer, en no hacer, Vale. ¿vale? Porque también hablar, simplemente hablar un momento también que el sobrediagnóstico también es un problema para la seguridad del paciente y el sobretratamiento también. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? American Academy of Dermatology dice, punto número 1, no prescriban terapia oral antifúngica para onicosis sospechosa sin confirmación de infección de hongo, por hongo. Entonces, habla y abajo pues da toda la bibliografía y todo, ¿no? Luego, por ejemplo, no haga el ganglio centinela, la biopsia del ganglio centinela, otro test diagnóstico para evaluación de del temprano melanoma in situ, ¿no? Porque ellos no mejoran la supervivencia. Bueno, y todo esto, claro, que habría que hacer también un análisis de esta evidencia y ver qué se ha basado y tal, pero me parece una iniciativa interesante porque además se abre de una forma bastante atractiva a otros públicos, ¿no? Por ejemplo, no usar antibióticos tópicos en las heridas quirúrgicas. Y te habla, pues, el uso de antibióticos tópicos no ha mostrado reducir el ratio de infección comparado con cuando no se usa antibiótico. Te da una pequeña explicación y después te va a la fuente, ¿vale? Esto por un lado. ¿Volvemos al precio? Sí. Y ahora volvemos al precio, porque también hay otra estrategia, pero que esta ya no toca tanto a la dermatología, pero que me parece también interesante mostrarla. En el paciente polimedicado hay una estrategia que se llama Stop Start. Mira, el Rodena. Sí. Stop Start, que, que habla de medicación, de algunas medicaciones importantes que no debemos dejar de dar en un paciente, por ejemplo, tratamiento antitrombótico en un paciente que ingresa hospitalizado. Y criterios STOP, que son medicamentos que no deben usar si están usando otro tipo de medicamentos. Y es como una lista, pequeña lista, que no sé, me parece interesante también. Y luego está, por ejemplo, otra búsqueda de evidencia. Yo encontré la Cochrane Screen Group, que me parece también muy interesante, que, bueno, pues la Cochrane, como ya sabéis, son revisiones sistemáticas que lo hacen grupos independientes de escritores, de profesionales, y hacen revisiones sistemáticas sobre todo el tipo la conocéis, ¿verdad? Se ve. Hay gente conectada. Doctor Rodena está conectado. Muy bien. Saluda al doctor Rodena. Saluda al doctor Rodena. Bueno, entonces, bueno, por aquí las prácticas clínicas seguras que podemos utilizar, pues eso, basada en la evidencia, pero sí que quería dar ese pequeño toque de que la evidencia algunas veces nos muestra de una manera que parece evidencia, pero que tenemos que tener cierto cuidado, cierto escepticismo de lo que nos muestra y practicar un escepticismo sano que nunca viene mal. Luego están las alertas farmacológicas, como ya sabéis, por ejemplo, aquí en Andalucía, nuestro programa informático nos da alertas sobre interacciones entre fármacos y luego farmacia manda directamente alertas de medicamentos. Aquí, por ejemplo, el Instituto para Prácticas Seguras de Medicamentos tiene un apartado especial para prácticas para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, y entre ellos se incluyen metotrexatora en su uso no oncológico. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues que se administre diariamente en lugar de semanal, que conduce a que los pacientes reciban dosis superiores. Y también dicen que confusión con la mitoxantrona, al prescribir utilizando la sigla MTX, que ya sabemos que la sigla, no, pero mira, hay alertas de seguridad por eso. Y entonces, pues aquí luego se dan como unos consejos, ¿no?
Puede informar a los profesionales sanitarios de los graves efectos secundarios de este fármaco, especificar la prescripción médica, incluir alertas en los sistemas informáticos de prescripción, prestar especial atención a los tratamientos de pacientes más proclives a efectos adversos, como ancianos, insuficiencia renal, y asegurarse por la comunicación al paciente de que el paciente conoce correctamente su tratamiento, la frecuencia de administración, etcétera. El paciente es importante, y esto me parece importante y subrayable, que el paciente se implique en su tratamiento y disponga de unas instrucciones de administración claras y por escrito, que se establezca con él el día concreto de la semana en que debe tomar el método exacto. Que muchas veces le decimos, bueno, pues se lo puede tomar el lunes, el martes, el miércoles, al final el ancianillo pues, piensa que se lo puede tomar todos los días y, bueno, confusiones varias. Y por último, los objetivos. Bueno, eso es unos objetivos generales para 2006 porque lo he cogido como ejemplo, ¿no? Pero, pues eso, según la estrategia de seguridad del paciente, pues cada una pues tiene sus objetivos, ¿no? Pues mejorar la exactitud de la identificación del paciente, mejorar la efectividad de la comunicación entre el personal sanitario, reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la atención recibida, dar continuidad y precisión de la medicación a utilizar a lo largo del proceso de atención, reducir el riesgo de lesiones producidas por las consecuencias de las caídas. Muchas veces utilizamos antihistamínicos. Está muy cerca. No está cerca. Hay que poner un poquito más cerca. Ya está. Muchas veces, por ejemplo, cuando mandamos antihistamínicos, que ya no se mandan de primera generación, pero son muy sedativos, en personas ancianas, pues producen caídas. Y por último, pues ya la última parte es cómo comunicamos el riesgo. Tenemos que pensar que los efectos adversos tienen que basarse, o sea, la comunicación de los efectos adversos tiene que basarse en una medicina centrada en el paciente. Que esto es muy teórico y sí que es cierto que durante toda la presentación no he hablado de eso, pero que toda esta teoría tiene que traspasarse a la práctica. Bueno, luego en la conclusión hablaremos de eso. Tenemos que manejar la incertidumbre muchas veces y tenemos que, manejando esa incertidumbre, tenemos que ganarnos la confianza con los pacientes para que cuando las cosas vayan mal, pues poder establecer unas buenas soluciones, un buen comportamiento por parte del paciente como del profesional y que las cosas pues tengan las menos consecuencias posibles, porque también pues habla mucho de los litigios que hay a cargo de los efectos adversos, pero tampoco he querido mencionarlo a cargo de la iatrogenia en los pacientes, pero tampoco he querido meterme en eso. Y como conclusiones, tenemos que fomentar mucho más la cultura de la seguridad. Hay muchos servicios ya que tienen no sé cómo llamarlo, un grupo, un departamento de seguridad del paciente, por ejemplo en pediatría, en Sevilla, no sé exactamente en cuál de los hospitales, pero tienen su pequeño grupo de seguridad del paciente, analizan todos los efectos que hay, los efectos adversos que hay, todos los errores que cometen, analizan los incidentes críticos, no sé, cada vez hay, pero tenemos que tener más cultura de la seguridad, porque todavía yo creo que vemos el error como algo malo, algo que avergüenza, algo que estigmatiza también. Luego tenemos que aumentar la evidencia de las prácticas seguras y por último, pues como ya he dicho, pues tenemos que hacer una medicina más centrada en el paciente, teniendo en cuenta la decisión del paciente y sus familiares, intentando hacer más recomendaciones que prescripciones y ya está. Espero que haya gustado. Abrimos ahora un turno de preguntas. Abrimos ahora un turno de preguntas. Muy bien. Vale. Vamos a abrir un chat. A mí me gusta más que terminamos entre en medio de la sesión porque me ayuda a mí también a relajarme más, pero bueno. La verdad está muy bien. Las consecuencias del directo, los gastos del directo. Buenos días a todos. Y se abre el turno de preguntas.
Esperando las preguntas, digo algo así. Estamos esperando las preguntas. ¿Es ese? ¿Ese? No, Es uno. Preguntas técnicas. Alejandro es el que quiere dejarme No se oye bien. y le dejarme algo de. Sí, y esta es una de la de la academia. Pensaba que iban a hacer preguntas técnicas en cuanto a la seguridad del paciente, y ayer me había asustado. Pero este programa se comparte mejor. Me veis en persona el pobre. ¿Qué le interesa? Mira su familia. Que nos salude. Un saludo. Un saludo militar con el. Ojo. Eso. Ese me lo alcanza. En su casa, ¿no? Pero es que no se dan cuenta de los putos humanos. Es que tiene la vuelta activada y la es peligroso. Alguien por detrás de su familia o algo. A ver, imagínate un pata o algo. Se aprovecha más el ancho de banda. Todo esto tiene mucho más problemas. Bueno, ¿cómo veis la seguridad del paciente? ¿Lo veis un rollo? ¿Lo veis algo que solamente se emplea en la teoría y que hay muchos cursos de seguridad del paciente y que luego, en verdad, en la práctica aquí no estamos... Hombre, que no me puedo práctica. Bien, ¿no? A que sí. Me parece muy interesante, la verdad. Porque no te lo plantea muchas veces, ¿no? Nada más, igual se posición clínica de un caso, pero no se hablan de, yo qué sé, de las cosas que se han hecho mal y todo, como tú has dicho, ¿no? Que se hace ahí en Sevilla. Si queréis compartir el micrófono, ¿vale? Entonces... Sí, la doctora Nieto dice que es cierto que muchas veces todo que debería aplicarse a la práctica. Que, por ejemplo, comentar incidentes críticos. ¿Habéis comentado alguna vez incidentes críticos en sesión clínica? Eso sería interesante. Y trabajar con eso, trabajar desde aprender de los errores, y porque, como todos sabemos, pues eso, que de los errores pues se pueden sacar muchas conclusiones, muchas veces muchos errores automáticos que se cometen. Es verdad. Es un programa, otro programa. Pero vamos, esto ya es demasiado. Yo creo que ya aquí nos perdemos ya tantas cosas, ¿verdad? Y además he perdido el chat. Hay que intentar refrescar el chat. ¿Cómo se agradece la invitación? ¿Puedo hacer el correo? Creo que sí, yo no lo he hecho nada. También lo he hecho. Ahora me lo he hecho un link de seguridad del paciente. ¿El qué? El programa.
Eso son muchos cursos que faltan en internet. Me están comentando mis compañeros que la presentación está hecha en Prezi, que es un software libre, que la presentación sí la tienes que hacer utilizando internet, pero luego te descarga el archivo y te lo puedes descargar también incluso en PDF. No, es un programa que te hace las presentaciones basándose en Zoom, más que en pase de diapositivas como en Zoom. Y aunque al principio así es distinto, no es acostumbrarse, pero es muy intuitivo. Y luego, pues, lo que se aconseja, por ejemplo, es no hacer mucho zoom. Porque tú si haces mucho zoom, entonces lo que haces es marear. Sí, baila, ¿no? Pero aunque ves que también hace, sí, pero mejor si se amplía. se amplía. Pero tú ahora mismo utilizas internet para hacer. No. Está descargada la carpeta, te descarga, digamos, la aplicación. Vale, que antes me entendió que era con... Vale. A ver si tengo un PowerPoint. Aquí tengo una paloma. Presentación con diapositiva. Cerrar aquí. Estamos intentando hacer algunas mejoras técnicas. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a compartir. Aquí. Vamos a compartir un PowerPoint. A ver cómo se ve. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Eso fue el otro día. En el chat. Esto afuera. No, te lo he enviado al WhatsApp. Eso. Mira, te cuento que sí lo tengo. Le decime cuando le tenga la comunicación de la ciudad, eso sí se me estuvo. Y eso va a tener que ser gracias con el Bueno, que hay esto también acá, chica. Todas son chicas. Y chica. Ya vos se quedó de la bella que no sabía si quedarse aquí. Mira cómo. Bueno, estamos cambiando de... Estamos cambiando de programa. Ahora está un PowerPoint. A ver cómo se ve, si se ve el pase de diapositiva. Seguimos cambiando. Estamos cambiando. Cambia. Sí, yo me explico. Pero Muy bien. eso, ¿te envía solo? Sí, que poner 30 horas. ¿Tú estás haciendo? Yo cuando me he apuntado, ¿tú estás apuntando? Del curso No, porque ayer hablé con vos y yo pensaba en el curso de fotografía En el chat. y esa semana mismo iban a ir a la consulta de impresión, pero esta semana hice una consulta de diseño un efecto que me procuraron y el viernes entonces no hay consulta directa exactamente. Pero vamos, a mí no me importa ir al curso de fotografía y luego ir esta semana. yo creo que ya es muy interesante con la familia. Que te interesa. Pero ¿quién Cuando esté la Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por todo. Y esperemos que ya para la próxima haga todo perfecto y también estoy mucho más. habrá que seguir? Sí.